Si bien en la Argentina hoy fue un día de elecciones, pero ¿cuántos hicieron su elección mucho tiempo antes? Elegí a Cristo, elegí al Señor, aleluya. Voy a respetar a las personas que les toque el lugar de autoridad en el país, como ciudadano y como creyente, pero mi Señor es Cristo Jesús. Amén. Mi esperanza está en Él, mi seguridad está en Él. Hice esta elección hace muchos años atrás. Esta semana, bueno, justamente hoy estamos así como en una celebración familiar, porque es el cumpleaños de nuestro hijo más chico. Ahí estuvimos mandándoles saludos, toda la familia a través del grupo de WhatsApp, enviándole mensajes a Santiago, 36 añitos, ¿verdad? Y como familia en esa celebración, pero personalmente yo tuve otra celebración en estos días, que fue el día 17, porque fue un 17 de octubre cuando el Espíritu Santo llenó mi vida. Y no puedo pasar esa fecha y olvidármela. Fue el día que su fuego vino sobre mí y transformó mi vida. Un pibe de 16 años, recién convertido, pero ahora tocado por el poder del Espíritu Santo, mi vida se direccionó. Ese fuego limpió mis labios y mi vida se direccionó. Y desde allí comencé a entender que mi Dios es grande, poderoso, misericordioso. Y a desarrollar algo de lo que quiero hablarte en esta reunión, ese vínculo personal con el Señor. Creo que a nadie le queda dudas de qué estamos hablando. Estas son facetas de la verdad espiritual muy sencillas, pero no entendemos, y te voy a tratar de explicártelo esta noche, no entendemos por qué explicado, predicado, cantado, sin embargo no se produce esa explosión que tiene que producirse adentro nuestro. Porque hay una gran diferencia entre leerlo, escucharlo, tener el dato y tener la revelación. Hay una gran diferencia. Y lo que busco es que en tu encuentro con el Señor llegue ese instante de revelación. ¿Qué es lo que hace la revelación de la palabra del Señor? Cobra vida adentro de uno. No es que lo sabes de memoria, sino que se encendió ahí adentro y la palabra de Dios se enciende adentro nuestro. Así que trataré de no entusiasmarme demasiado con lo que no me tengo que entusiasmar, porque tengo aquí algunos pasajes que no puedo sacarle la vista, me han atrapado. Hay una revelación importantísima que Jesús está dando en esas palabras, pero se hizo mención recién del texto que usó la pastora ayer en San Jerónimo. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Mirá lo que está diciendo el Señor, que Él hace morada, pone su espíritu, su presencia adentro del corazón de los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Quiero que te enteres que el Espíritu Santo vino a habitar dentro tuyo. Tenés que enterarte que no está lejos, está ahí adentro. Porque esto dice el Señor, los que aman al Señor, la presencia de Dios los llena por encima de lo que las emociones sientan. A veces las emociones van viento a favor, a veces van viento en contra. A veces nuestros pensamientos están entusiasmados por algo y a veces afligidos por algo. Pero esa verdad que Dios puso su espíritu adentro tuyo y que anotó tu nombre en el libro de la vida, no depende de lo que sentimos. Depende de lo que Él ha concretado. ¿Se entiende? Entonces, lo que tiene que suceder en la presencia del Señor, en la comunión con el Señor, en ese vínculo con Dios, es que esa vivencia espiritual se encienda como un fuego ardiente. ¿Viste cuando tenés los carbones? Están los carbones ahí para hacer el asado y hay que apantallarlo y cuando se enciende, se enciende. Y esto es lo que hacemos, la palabra, la administración, el tiempo de adoración, es apantallar los carbones que se enciendan.
A veces echa mucho humo hasta que logra hacer llama. Pero vamos a estimular la vida espiritual a fin de que esté ardiendo. Amén. Sabes que la mejor defensa en la selva, en lugares de peligro, con las fieras, la mejor defensa es prender un fuego. Vos prendés un fuego. Si los corres con agua no se asustan tanto, pero ponés fuego. Y ellos al fuego lo respetan. Por eso la presencia de Dios ardiendo en el corazón del creyente. El fuego de Dios ardiendo en ti va a alejar las obras del diablo, va a alejar los demonios, va a alejar al maligno, porque con el fuego de Dios no se mete. Con las emociones sí, con los pensamientos sí. Y nos golpea fuerte, pero con el fuego de Dios es otra cosa. Y esto es lo que queremos, que vivas ardiendo en el fuego del Señor. Amén. Quiero hablarte de ese vínculo personalísimo con Dios. Y qué bendición que en la pantalla aparecen los textos. Qué bendición, porque hay un texto al que quiero recurrir, o mostrártelo por un momento. Está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. A ver si logramos que aparezca ahí. Qué ventaja, ¿eh? Está la palabra ahí. Me dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando usted tome en cuenta el capítulo 6, para leerlo en algún momento, está hablando de los problemas morales de los seres humanos. Está hablando de vínculos inmorales. Y está advirtiendo los riesgos que hay en los vínculos inmorales, cómo las personas quedan atadas en las prácticas inmorales. Pero hace un alto. Ahí, entre medio de todo el consejo que Pablo está dando ahí, hace un alto y habla de que, bueno, cuando uno se liga en la inmoralidad, queda atado, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Como la flor que nace entre medio del barro. Está hablando de las cosas graves de la vida en la tierra, pero deja plantado muy claro un principio espiritual. El que se une al Señor, mira qué sucede. ¿Te uniste al Señor? Tenés que enterarte que desde que te uniste al Señor, sos uno con Él. Un espíritu es con Él. Ahora, comprende esto. Una cosa es el dato, enterarse, y otra cosa es que esa vivencia se te encienda adentro. Hay una gran diferencia. Por eso me ha oído decir días atrás que aceptar a Jesús es una cosa, pero entregarse a Jesús es algo mucho más. El que acepta al Señor deja de rechazarlo. Acepta. Pero la diferencia es que el que se entrega asume el señorío de Cristo para seguir sus pasos. Esa es lo que establece la gran diferencia en la iglesia del Señor en general. La iglesia se compone de los que han aceptado a Cristo, pero se dirige con fuerza por los que se han entregado a Cristo. El que lo aceptó es un hermano en la fe, bueno, ya no lo rechaza al Señor, pero hay una diferencia con el que está entregado. Está entregado a seguir las pisadas del Señor. Está entregado a cumplir los propósitos del Señor. Hay otra relación, otro vínculo. La palabra vínculo la vamos a soñar. Ayer en San Jerónimo, y me entero que ya la palabra estaba grabada en una hoja desde hace unos días antes, cuando la hermana Doris estaba dando unas palabras de agradecimiento y iba a presentarme para, bueno, momento antes de predicar, dijo, nos sentimos, y trajo la hoja y la puso, vinculados. Estamos vinculados. Vinculados con la iglesia madre, vinculados con el ministerio, y es impresionante lo que está sucediendo allí. El fuego está ardiendo, la gente viene, se congregan, están llegando personas que antes no se acercaban, porque sucede algo, uno está vinculado con el cuerpo de Cristo y está vinculado con la persona del Padre. Vínculo, relación. Y parece que esto fuera demasiado obvio, ¿cierto? Pero el que se une al Señor, mira qué vínculo, un espíritu es con Él. Y Jesús lo dice así en capítulo 14, versículo 23 de San Juan. Qué ventaja, ahí te va a aparecer. Ni tenés que buscarla ni en el celular, ahí te aparece. Mira. Y respondió Jesús y dijo, el que me ama, este es el resultado de amar al Señor. El que no ama al Señor es indiferente.
El que ama al Señor, bueno, se entregó, no lo rechaza, pero no está apasionado por el Señor. No se interesa de lo que el Señor dijo. Por eso estamos aquí, no digo hasta el cansancio, sino insistentemente estamos hablando de lo que el Señor dijo, de las enseñanzas del Señor Jesús. De hecho, en la Biblia hay cientos, hay miles de historias que las podríamos aprender, y de hecho sabemos de David y de Goliat y de Gedeón con las antorchas y cuántas cosas de las historias que son maravillosas, pero nada más maravilloso que la revelación que Jesús nos trae del Padre. Lo central de la revelación de Cristo fue enseñarnos acerca del Padre. Explicarnos que el Padre desde que nos perdió en el Edén hasta ahora nos está buscando y nos encuentra en Cristo. A ver, otra vez por favor, lo ponemos acá. Esto es lo que está diciendo el Señor. El efecto de los que lo aman es que van a guardar la palabra. Respondió Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál es el resultado de amar al Señor y de guardar su palabra? Y mi Padre le amará. ¿Y qué va a suceder? Y vendremos y haremos morada con él. Aquí hay una verdad gloriosa. Y la que sigue, revolucionaria. Tengo que cuidarme de no tentarme y no ponerme a predicar este texto, porque es pasaje para días siguientes. Capítulo 16, versículos 26 al 28. Capítulo 16. Ya algunos hermanos que hemos estado viendo esto ya empezaron a captar la profundidad que hay aquí en las palabras del Señor. Capítulo 16, versículos 26 al 28. El Señor dice de esta manera: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo el mundo y voy al Padre. Pero en estas sencillas palabras hay una revelación que el Señor da. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré, sino que el Padre mismo os ama, y el Padre mismo está respondiendo a tu oración, está respondiendo a tu ruego. A ver, voy a ilustrarlo. Esta mañana estaba así como más claro para poder explicar las cosas. A ver, ¿en cuántos casos ha sucedido que alguien le dijo al muchacho, vos tenés que conocer mi prima, qué piba hermosa, no hay mujer en la tierra como mi prima? Y el otro que estaba ahí desanimado dice, la verdad que tendría que conocerla. Pero fue y le dijo a la prima, mi amigo es un pibe espectacular. Hizo expectativa. Y un día buscó la ocasión, un cumpleaños, una fiesta, un paseo, y estaba la prima y estaba el amigo. Y empezaron las miradas. Porque hubo alguien en el medio que generó un vínculo. Y entonces palabra va, palabra viene, mirada va, mirada viene, y vinieron los flechazos. Y se conocieron y se pusieron de novio. Ya llevan 20 años de casado. Pero en esos 20 años de casado ya no necesitan el amigo hablándole a él, ni el primo hablándole a ella. ¿Qué sucedió? Se formó el vínculo. Y Jesús está diciendo esto: te estoy relacionando con el Padre de tal manera que tu vínculo con el Padre será bien directo. No me tengo que meter a predicar esto todavía. Pero me revolucionó descubrir esto, porque ¿qué fue lo que sucedió? Dios nos creó a su imagen y semejanza para vivir con Él y vivir ese diálogo personal, esa relación personal, ese vínculo personal. Pero ese vínculo fue el que se cortó en el Edén. Y no lo cortó Dios, lo cortó el hombre, rechazándolo, dándole las espaldas al Señor. Entonces la Biblia lo dice en palabras muy sencillas, pero con muchísimo significado: fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado en el Edén, el ser humano fue destituido de la gloria del Señor. Entonces te pregunto, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué dejó al Padre y vino al mundo? Vino al mundo justamente para restablecer ese vínculo que se había roto. Así que el propósito
del Señor contigo es libertarte de las tinieblas, traerte de vuelta a su camino de gloria y vincularte de nuevo con Dios el Padre. Y vas a caminar con Dios como caminaba Adán antes de la caída. Y vas a hablar con Dios como hablaba Adán antes de la caída. Es decir, que todo lo que se perdió en el Edén se recuperó en el Calvario. Todo lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario. Esto te va a ayudar a recordarlo muy sencillamente, muy sencillamente. ¿Desde cuándo nos llamamos mortales? ¿Desde cuándo el ser humano es mortal? Porque cuando Dios lo creó, no lo creó para morir. No lo creó para morir, no lo creó para que se enferme, no lo creó para pecar. ¿Cuándo entró la muerte en el mundo? Pese que estaba advertida, no toques de ese árbol, porque el día que toques de ese árbol ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Le abrió las puertas a la muerte. Y sucedieron dos cosas en ese instante. El ser humano se convirtió en mortal y Dios se le hizo invisible. ¿Es invisible Dios? Hay suficientes fundamentos en las Escrituras. Es más, la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y de hecho en la historia hubo creyentes que vieron la presencia misma de Dios. Evidentemente, Dios no es a causa de que el hombre se convirtió en mortal. Ahora, esto que te digo puede sonarte como un dato, pero si impacta en tu espíritu te va a producir una revelación. Esto es lo que vino a transformar Jesús. Por eso el que recibe a Cristo recibe ¿qué vida? Vida eterna. Vuelve otra vez al plan original donde Dios te creó para vivir eternamente. ¿Cómo? Con Él. Por eso cuando el hombre peca, Dios lo saca del huerto, porque dice, no sea cosa que ahora estire su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre en esta condición. Eternamente en la condición de cortado de la gloria. Así que para eso vino Cristo, para restablecer ese vínculo con Dios. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Ahora, quiero decirte que ese vínculo es personalísimo. El término personalísimo se usa en ámbitos jurídicos, en ámbitos legales, donde nadie puede representarte. Tenés que ir vos en persona. Por muchos años, en la Unión de las Asambleas de Dios, estaba entre los apoderados que representábamos la institución. Y determinados trámites viajaba alguno de nosotros, pero había trámites que eran personalísimos. Tenía que ir el presidente. Y el presidente le decía a los asesores, ¿no puede ir alguno? No, tiene que ir usted, porque este trámite es personalísimo. ¿Sabe qué? Hoy, ¿cuántos fueron a votar? ¿No había nadie que pudiera ir por vos? Te doy mi DNI, vas y votás por mí. ¿Por qué no pudo ser? Porque es uno de los trámites personalísimos. Tenés que ir vos en persona. ¿Se entiende esto? Bueno, el vínculo con Dios es así. Vos que tenés fe, vos orá por mí. Yo hago cualquier cosa, pero vos orá por mí. No, es personalísimo, personalísimo. Entonces, bueno, esto se usa en el ámbito terrenal, el concepto de algo personalísimo. Y ya vamos a ver qué importancia tiene eso. No puede reemplazarte nadie, no hay persona que te pueda representar. Ese vínculo no puede ser reemplazado por un vínculo virtual. No tengo tiempo de orar, así que voy a poner una oración ferviente de alguien. ¿Quién ora ferviente? Voy a grabar cuando una hermana clama al Señor, grabo y le digo al Señor, acaba mi oración. Y le mando vínculo virtual. Cuando el hermano Claudio se desata ministrando, lo voy a filmar a Claudio y le voy a poner el video de Claudio. Y el Señor me dice, ese es Claudio, yo te espero a vos. ¿Se entiende lo que es personalísimo? Persona a persona. Entonces, obvio, no es virtual. Tampoco se arregla con un emoticón. Hay un pedido de oración y todos responden con la figurita así orando. Y algunos ya sé, no me convencen de que gastaron un minuto para interceder.
mi adhesión a la oración y le mando el emoticón. Otros más fervientes, así la ronda de orando. Pero el emoticón no sos vos. Es un dibujito que ilustra. Pero no queremos que ilustración, queremos la persona. En algunos ámbitos se llama placebo, ¿verdad? A veces el médico te da un placebo para calmarte los nervios, tranquilizarte. Algo que no es propiamente el remedio. Yo recuerdo, lo hice cuando mis hermanitos eran chicos. No sé cuántos conocen mi historia. Yo tengo 2 hermanos más chicos y paralelamente mis 2 primeros sobrinos, así que eran 4. Y entonces, por ser el más chico de la familia, a veces me tocaba cuidar a los 4. Y entonces con algunos de ellos le habíamos encontrado la vuelta. Le poníamos mientras estaba tomando la mamadera, alguna ropita de mamá al lado. Sentía el olorcito de mamá y creía que mamá estaba con ellos. Es un placebo, ¿verdad? Te hace creer lo que no está. Ahora, no le quieras usar a Dios placebo. Esto es lo que decía. Voy a poner la grabación de un cantante porque canta lindo, tiene una orquesta hermosa, pero Dios dice, yo te quiero escuchar a vos. A él ya lo escuché. Yo te quiero escuchar a vos. ¿Qué es? Ese vínculo personalísimo. No, pero Señor, a mí no me sale tan lindo, pero yo te quiero escuchar a vos. No me sale tan lindo el canto, pero yo te quiero escuchar a vos. No, yo no puedo orar con esa soltura de palabras que oran los hermanos. No tengo ese fuego colombiano que tiene Jenny. Y el Señor dice, yo estoy contento con Jenny, pero yo te quiero escuchar a vos. Aunque tartamudees, por favor, orá igual. Personalísimo. Entonces no querramos convencerlo a Dios con placebos, sino ese vínculo personalísimo con Él. Y la vida privada con Dios es así de personalísima. Por eso Jesús dice, entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que oye tu oración en secreto te va a recompensar en público. Es decir, se empieza a ver los demás. A una persona que tiene esa vida, ese vínculo con Dios bien encendido, se empieza a notar su vida. Te saluda y te bendice. Hasta hace un chiste y te tienen unción los chistes de los que están llenos del Señor. Entonces es el resultado de esa vida de comunión con el Señor. Es personalísimo. Es vos y Él y vos. ¿Está claro? Es Él y vos y Él. No te puede reemplazar nadie. Y esto es lo que estamos haciendo en el momento de adoración. Hay momentos que son únicos y vos sos el único para ese momento. De hecho, al momento de nacer, no podía nacer otra persona por vos. Porque dentro de la pancita estábamos lindos, calentitos. No, fue personalísimo. Esta mañana dije algo que está entre las cosas que por allí nos hacen reflexionar, porque antes decíamos, bueno, el nacimiento de una criatura es personalísimo, pero resulta que ahora se encontró la manera que una mamá nunca se embarazó, pero es madre. Alquiló un vientre y consiguió en el banco de espermas, ahí leyó las características de cómo sería su hijo si es fecundado por aquello que está comprando en el banco de esperma. Entonces, compra la semillita, alquila un vientre y después es mamá, pero nunca tuvo ni pancita ni nada. Así que se encontró la forma de tener maternidad sin que sea personalísimo. En el modo en que Dios lo creó, la maternidad es personalísima. Pero resulta que se le fue encontrando reemplazos. Ahora, quisiera que te des cuenta que no hay reemplazos en la vida espiritual. No hay reemplazos. Dios quiere tratar con vos. Y hay momentos que son únicos esos momentos. Y vos sos el único para ese momento. Y cuando lo dejás pasar, no tenés idea de lo que te estás perdiendo. Año por allí 1988, fuimos invitados a viajar a Estados Unidos. Cuando vino la invitación yo le respondí al hermano, no,
Imposible. Y el hermano llamaba e insistía, y entonces llegó el momento que me dijo, yo me hago cargo de todos tus gastos, yo quiero que vengas. Pero quiero que vengas con tu esposa. Ah, estamos en lo mismo. Y yo no me quiero ir, teníamos el nene chiquitito. Era bebé, el que ahora está cumpliendo 36. Y entonces el hermano insistía y dice, yo siento de Dios que vos tenés que venir. Entonces dije, bueno, Dios tiene que hacer un milagro. Y días después me llama y me dice, hay alguien que paga el viaje de tu esposa. Y ahí no tuve más excusas. Nunca habíamos hecho un viaje de esa naturaleza, no teníamos un mango. Le cuento, salimos de casa, todo nuestro capital era $100 para un viaje internacional que duraba como un mes. Bueno, 15 días antes de viajar, voy a ministrar en la ciudad de San Nicolás y me roban el auto. Se hizo humo. Ninguna noticia. Hermanos en la iglesia que tenían vínculos con el ámbito policial, hermanos de mucho peso, dieron el aviso, no sé cómo se llama, operativo candado, qué sé yo. Hicieron todos los operativos, pero se lo tragó la tierra. No hubo noticias. Así que en medio de todo eso viajamos igual, ya estaban los pasajes comprados, estaba todo arreglado. Y en uno de esos días el viaje fue largo, fuimos de un lugar a otro, a otro, a otro. Del que más recuerdo fue ahí, San José, en California. Y de tanto viaje estábamos así medio atolondrados, el bebé chiquitito, Claudia estaba muy agotada. Y había una reunión a la que teníamos que ir, pero no era un culto de ministración, era una reunión de encuentro, lo que los americanos llaman un barbecue, un asado, que nada que ver con un asado nuestro. Es casi simbólico en comparación a los nuestros, casi simbólico. Pero bueno, ahí estaban los ministros que habían ido con nosotros y la persona que me invitó. ¿Cómo no ir? Pero no quería dejarla sola, porque estábamos en una casa donde no hablaban una sola palabra en castellano. Y nosotros lo único que sabíamos decir en inglés, thank you. Gracias, todo lo que sabíamos decir. Pero estos hermanos tenían tanto deseo de comunicarse que la señora se dio cuenta de la situación, que mi esposa estaba descompuesta. Y ella me llamó al lado del teléfono y llamó a una amiga y me dio otro teléfono a mí. Y entonces la señora del otro lado decía, dice mi amiga si tu esposa quiere tomar un té. Me traducía por teléfono. Y entonces se enteró de que yo no quería ir a la reunión porque no la quería dejar sola. Y dice mi amiga que te quedes tranquilo, ella va a cuidar de tu esposa. Así que entonces, bueno, todo quedó resuelto y fui a esa reunión. Estaban los hermanos, bueno, confraternizando, conversando las experiencias del viaje. Y se acerca el hermano que me hizo la invitación y dice, estuve hablando con el pastor tal y él quiere saber cuánto valía el auto que te robaron. Y le dije, valía $1,500 el auto. Entonces al rato vuelve y me dice, tiene para vos una ofrenda para que compres de vuelta un auto. Y al rato viene y me dice, el Señor le habló y la ofrenda creció. Digo, tenía ganas de quedarme hasta la madrugada siguiente. Bueno, nosotros volvimos de allá con una ofrenda para comprar ese vehículo y me quedó muy claro esto, si yo no hubiera ido a esa reunión. Era un momento único para mí. Dios lo tenía preparado ahí. ¿Qué pasaría si yo no hubiera ido? Habría sido un viaje, toda una experiencia, pero aquello de pronto no habría sucedido. Por eso te digo, hay momentos únicos y vos sos el único para ese momento. Es más, los demás hermanos argentinos que fueron, me dijeron, qué suerte que tenés, ¿cómo puede ser? Yo hace años que vengo, tengo vínculos conocidos de acá, allá, y nadie me dio nada. Pero estaba papá en el medio. Y el Señor nos hizo ese regalo. Ahora, ¿comprendés cuando te digo que hay momentos únicos y vos sos el único para ese momento? Es la cita donde Dios te está esperando para algo glorioso. ¿Cuántos han vivido esta experiencia de venir a la reunión luchando con que no tenía ganas? No, que va a llover, que hace frío, que voy allá y que lo tengo que escuchar al pastor, que ya lo escuché toda la vida. Lo escuché el viernes, lo escuché el sábado, ahora otra vez el domingo. Pero estás en la reunión y Dios trata contigo. Y algo maravilloso
es que Dios sabe tratar en privado aunque estés en público. Nadie se entera, pero esa palabra que estás recibiendo vos sabés que es para vos. Vos sabés que es para vos. Recuerdo en una ocasión en el seminario, en el Instituto Bíblico, en uno de los devocionales estaba ministrando una sierva del Señor y estaba dando una palabra profética y yo decía, no puede tener tanta puntería que está diciendo lo que me pasa a mí. Así que yo llegué a pensar, debe haber otro al que le pasa lo mismo. Y ella sigue diciendo, no es a otro, Dios te está hablando a vos. Ella no sabía a quién, pero yo sabía que Dios me estaba, esa cita personal, persona a persona. Dios va a hablar con vos y la persona que Dios está usando ni se entera que Dios está hablando con vos. Por eso a veces el Señor nos corrige, nos redarguye de pecados, nos lleva a mayor consagración, nos da dirección, nos fortalece, nos hace conocer sus propósitos y nadie se entera que es con nosotros, al menos que suceda esto que les voy a contar. Hace unos años atrás fuimos a una reunión que nos invitaron en Córdoba y venía un empresario de Chile, un hombre que tiene una empresa pesquera muy grande, y entonces fuimos a escuchar a él y a otros empresarios que nos hablaban de cómo Dios operó en sus vidas y cómo llegaron a lograr lo que habían logrado. Y este hombre nos contaba, bueno, cuando nos presentaron nos dijeron, tiene más de 20 barcos pesqueros, desarrolló un astillero, está fabricando barcos y está vendiendo barcos a distintos lugares del mundo. Había viajado en aquel tiempo la presidenta de Chile a Asia y estaba vendiendo sus productos a modo internacional. Pero cuando llegó este hombre sencillo, es más, nos saludó y no sabíamos que era él. Muy sencillo. Entonces cuando pasó para hablarnos nos contó su testimonio. Él creció en una familia que vivía en un barrio pesquero, donde todos los vecinos eran pescadores, tenían su barquito, su botecito, y salían por las mañanas a pescar para, bueno, traer el pescadito para la casa y también algún pescadito para vender porque se sustentaban. Ese era su diario vivir, casi que de la caza y de la pesca, ¿verdad? Dicho que todos entienden. Y van a la reunión y en la reunión hay alguien que está predicando y le dice a ese grupo de gente con tanta escasez, con tanta necesidad, con tanta pobreza, en el culto viene esta palabra y dice, Dios les está entregando barcos pesqueros, agarre eso que Dios le está enviando. Y él saltó arriba del banco, se paró arriba del banco y agarraba. Y cuando él pensó que los demás estarían todos saltando, cuando él abrió los ojos lo están mirando. Pero no le dio ninguna vergüenza, él sabía que era un momento único con Dios. Y entonces alguien le dijo, ¿qué estabas haciendo ahí arriba? Y se estaba agarrando los barcos que Dios me daba. Fue el hazme reír de los incrédulos. Y alguien le dijo, ¿y qué color eran? Y él le dijo, blanco. Porque con esa convicción Dios le dio la visión. Poco tiempo después, Dios hizo el milagro y ellos accedieron a su primer barco. ¿De qué color era? Blanco. Y su barco pescaba increíblemente diferente a cómo pescaban los demás. Y comenzó a progresar, nos dio muchos consejos, porque claro, venía de la pobreza, de la escasez, de la necesidad, y ahora estaba firmando contratos de mucho compromiso, entonces nos estaba dando algunos consejos de cómo revisar bien lo que uno pone en la firma, ¿verdad? Pero de un barco, otro barco, y otro, y su flota es la más grande de Chile. Y progresaron tanto que desarrollaron un astillero donde se fabrican barcos. Tienen los suyos y están vendiendo al mundo. Así que el progreso era tan notorio que él le dijo al Señor, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y él fue guiado por el Señor a comprar máquinas para minería. Así que se fue a Canadá y compró grúas para alto tonelaje, para cargas pesadas, para minería, y nos contaba, viajé, invertí, cuando nos dijo la cifra, nos agarramos así de la silla. Millones de dólares invirtió. Y nos contaba, antes que el barco llegue a Chile con las grúas, ya estaban todas las grúas alquiladas. Ninguna fue al depósito. Fueron bajadas del barco y llevadas a la mina, donde ahí están instaladas y están trabajando. Una empresa impresionante, pero ¿dónde arrancó? En un momento único.
Un momento único de Dios para esa única persona. Ese vínculo. Ese vínculo donde vos sos único para ese momento. Por esto, muchas personas de pronto luchan con el fracaso por no estar donde Dios quiere que estén en el momento que Él está obrando. En el momento que está sucediendo el milagro es el ausente número uno. Y por esta razón nos hacemos 1000 preguntas. Si había tantos, ¿por qué el milagro lo recibe este? Porque hay un momento único y Él es el único para ese momento. Hoy sos único en este momento para recibir esta revelación. Palabra de Dios que va a abrirte el entendimiento y vas a estar en esa expectativa. Y si Dios te dice que te envía barcos, parate arriba del banco y saltá. Por eso pusimos bancos, sacamos la silla, porque arriba de la silla se me iban a caer. Lo que viene del cielo, tómalo, tómalo. Esos instantes son únicos, la palabra te habla, el Espíritu te habla y no seas indiferente. Porque hay momentos únicos, personalísimos con Dios. Personalísimos. Bueno, la experiencia del llamamiento a la obra y todo eso fue experiencias personalísimas. El derramamiento, el llenamiento del Espíritu Santo sobre mi vida, personalísimo. No lo olvidé nunca, nunca. Esta mañana no lo conté, pero voy a contárselos ahora. Hace unos años atrás, yo me fui de retiro 2 días, estaba solo en un departamento que me prestaron y estaba dándole gracias a Dios por aquella llenura del Espíritu Santo a mi vida, que me desató, me transformó y me orientó. Y yo estaba dándole gracias al Señor y el Señor me trajo a mi memoria la vivencia de aquel día. Un chico de 16 años. No tengo nadie en la historia de mi familia que haya sido ministro, que haya sido pastor, que haya sido misionero. Nadie que yo pueda decir aprendí de alguien. Pero me llamó la atención la oración que salía de mis labios porque evidentemente no era yo. Yo estaba orando en aquel momento con 16 años. Estaba orando por lo que vi luego en los 40 años siguientes de ministerio. Entonces entendí que lo que el Espíritu Santo estaba diciendo por mis labios y mis propios oídos lo oían, era el ADN de lo que fue luego mi ministerio. Yo estaba orando por cosas puntuales que ni me las podía imaginar, porque yo mismo oía la oración que salía de mis labios y no entendía por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Pero fue un momento único y evidentemente yo era único para ese momento. Entonces en ese vínculo personal con Dios son momentos únicos y vos sos el único para ese momento. No sé, la llenura del Espíritu, barcos que te lloverán, la casa nueva, el auto, no sé, la persona amada que estás esperando. ¿Por qué no? Algo con lo que Dios quiere enriquecerte. Por esto, el estar atentos. Son momentos únicos, ¿verdad? Y esos, con Dios es personalísima la experiencia. Por eso es glorioso cuando adoramos en conjunto, adoramos con toda la iglesia, cantamos las alabanzas, nos inspiran todos los demás. Pero ¿qué tal cuando se entabla ese vínculo personalísimo? Y ya sea que, bueno, de pronto el Señor te señala lo que hay que cambiar. Y qué bueno que es Dios, porque no anda chismoseando en público nuestros errores. Nos corrige y nos corrige. Y nos corrige. Y nos exhorta. Y nadie se entera que Dios está hablando aquí. Que hay que perdonar, que hay que cambiar, que hay que renunciar, que hay que dejar. Qué glorioso es esto, porque el Dios del cielo se acercó para hablar con vos en forma personalísima. No te lo mandó a decir con nadie. Qué lindo cuando Dios nos habla a través del profeta, nos habla a través, pero qué impresionante cuando Dios nos habla así personalmente. Es más, yo he comprobado que los hermanos han oído la voz de Dios con algo que el pastor no dijo. ¿Y en qué? He escuchado testimonios de hermanos que me han dicho, pastor, cuando usted dijo tal cosa, a mí se me abrió la mente. Y yo recorrí la grabación y yo no dije lo que el hermano escuchó. Porque usted dijo esto y esto y esto y a mí me abrió la mente. Y yo escucho la grabación y yo no dije eso. Evidentemente fue el Espíritu. Fue el Espíritu de Dios que trató en forma personalísima con esa persona. Y esto es lo que quiero que vivas con Dios. Esa experiencia personalísima. Por eso dice Jesús,
entrado en tu cuarto, cerrá tu puerta. Tu Padre que ve en lo secreto va a manifestar su gloria sobre ti, lo va a hacer en público. Y esto es palabra del Señor. Ay, me encanta lo que estábamos leyendo, lo tengo como meditación personal y como no me lo puedo callar, por ahí se lo comparto a los hermanos. Qué impresionante lo que leíamos en estos textos de la palabra. Es decir, en ese vínculo personalísimo es donde nadie te puede reemplazar. Andá vos a la reunión y contame. Y yo les aconsejo, chicas, si ustedes mandan a su esposo, es mejor que usted venga personalmente, porque los esposos hablamos así, muy escueto. Hubo un caso de una hermana que se turnaba con el marido y ella volvía y le contaba que dio tal palabra, que leyó tal texto, que contó tal testimonio, que ocurrió esto y lo otro en la reunión. Y entonces otra vez cambiaron los papeles y ella se quedó en casa y lo mandó al marido. Y cuando volvió le dijo, ¿qué tal la reunión? Bien. ¿Quién predicó? El pastor. ¿Qué dijo? Que Dios nos ama. Así. Ella estaba esperando que le cuente todo lo que la palabra. Y los hombres te lo van a decir así. Predicó el pastor. Y si se acuerda qué texto, estamos fenómenos. Así que vení vos mismo a recibir la palabra. Es personalísimo, es donde nadie te puede reemplazar. Y mira, hay cosas en la vida que no te puede reemplazar nadie. Todavía no encontré la manera de que alguien coma, aunque hay tantos voluntarios que quisieran hacerlo por vos, que otro coma y que vos recibas la fuerza. Hay muchos voluntarios que quisieran comer en tu lugar, pero ellos comen y no te va a dar la fuerza a vos. No te va a venir la fuerza. No hemos encontrado todavía, porque si lo encontráramos creo que pagaríamos para que alguien duerma en lugar nuestro, por nosotros. Y te aseguro que habría más voluntarios todavía. Habría más voluntarios para dormir en tu lugar. Pero como no se encontró eso de que otro duerma y a vos se te renueven las fuerzas, es personalísimo. El descanso es personalísimo. No se encontró todavía eso de que otro respire y vos vivas. Porque estamos tan ocupados que no tengo tiempo ni respirar, no lo decimos en el dicho. Estoy tan comprometido y tan ocupado que no tengo tiempo ni de respirar, pero no encontré todavía a alguien que se dedique a respirar por mí. Es personalísimo. Es personalísimo el descanso, es personalísimo la comida, es personalísimo la respiración. ¿Cuántas otras cosas son personalísimas, verdad? ¿Se entiende lo que es personalísimo? Porque tu vínculo con Dios es personalísimo. Así que se oiga en el cielo tu oración, que Dios reciba tu alabanza, que Dios reciba tu gratitud. Otro cantará más lindo, pero Dios quiere oír lo tuyo. Dios quiere oírte a vos. Así que entendemos que, bueno, nadie puede vivir o nacer por nosotros. Sin embargo, ¿qué tal si te digo que hubo alguien que murió en tu lugar? Nadie pudo nacer por vos. Sin embargo, hubo alguien que murió por vos. Ahí es donde Cristo tomó nuestro lugar para pagar el precio. Y esta mañana dije varias cosas respecto al precio pagado por Cristo, pero bueno, recurra a la grabación después. Alguien se ofreció a morir por nosotros. Así que quiero invitarte, insistirte, que busques desarrolles ese vínculo personalísimo, donde es el Señor y vos y el Señor. Y está bueno que cantamos en grupo, que oramos en grupo, pero que desarrolles esa vida personalísima en tu relación con el Señor. Amén. Este es un momento único donde es vos y el Señor y vos. Y Santiago lo escribe de esta manera en capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. El día que no le diste a Dios tu adoración, hay un cuadrito vacío en el cielo. Faltó que suba tu adoración. Faltó que suba. No mires la hojita que están todos los cuadritos vacíos. Por ahí uno, ping, el día domingo. Pero Dios quiere tener contigo ese vínculo personalísimo. No todos los días, todo el día.
¿Entiende? Todo el día. Su palabra habitando en ti, su presencia habitando en ti, tu devoción encendida para con el Señor, ese vínculo personalísimo donde nadie te puede reemplazar. Por eso yo esta noche quiero invitarte a meterte en la adoración, en el diálogo con el Señor. Y ¿sabes? Si vos en tu diálogo con el Señor le decís, Señor, ¿qué son las cosas que me distraen, que me apagan? No va a tardar un segundo en hacértelo saber. Poquito tiempo antes de que yo me convierta, un mes antes más precisamente, fui a una reunión por eso tan hábil que sabía ser mi vieja. Ella sabía usar palabras tan cariñosas que calaba profundo en el corazón. Me dijo, hijo, la semana que viene es el Día del Padre y quiero que le hagas a tu padre un regalo que le encanta. Quiere verte en la casa del Señor. Así que de regalo, lo envolví con cinta y todo, de regalo para mi padre, fui a la reunión. Yo no sé si se habían puesto de acuerdo con el predicador, no lo sé, pero el mensaje fue para mí. Creo que yo era el único para ese momento único. Y me di cuenta que Dios me amaba, pero que yo era un indiferente con Él. Así que mi oración fue, Señor, ¿qué me aleja de ti? Y no tardó ni un segundo. Clarísimo. Yo supe que era el obstáculo que me alejaba del Señor. Así que me vi confrontado a dar pasos para cortar los hilos de las cosas que me tenían atado. Y fue precisamente un mes después que entregué mi vida a Cristo. Y poquito tiempo después el Espíritu Santo invadió mi vida, porque Dios estaba esperándome para llenarme de su Espíritu. Dios estaba esperándome para que viva esa experiencia personalísima con Él. Así que quiero animarte a que le digas, Señor, ¿qué es lo que me distrae? ¿Qué es lo que me aleja? Y tal vez Él lo que te va a decir te va a servir, aunque sea una lista larga. Si vos le preguntaras al pastor, yo te podría responder, bueno, la pereza, la indiferencia, las cosas no resueltas. ¿Cuántos obstáculos? Pero es un momento único. Dios y vos y el Señor. En ese diálogo personal. Y cuando Dios habla a tu espíritu, no lo dejes pasar. Tómalo en serio. Y decir, Señor, cuento con tu ayuda. Voy a vencer este obstáculo. Voy a vencer la indiferencia. Voy a dejar de lado lo que me distrae, lo que me apaga, porque yo quiero vivir ese vínculo personalísimo contigo. Así que voy a invitarte, metete ya nomás en esa apertura, en esa entrega. Un día te acepté, Señor, como mi Salvador, pero hoy me entrego a ti. Hoy me entrego en tus manos. Ministrame, Espíritu de Dios. Tomamos momentos para adorar, momentos para entregarnos, momentos para exaltar el nombre del Señor.